Sesión 5 Podcasts. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que se cumpla la obligación, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. El efecto principal de la obligación es colocar al deudor en la necesidad de cumplir con la prestación debida y en otorgar al acreedor los medios legales para procurar que el deudor lo haga. Esto es promover una demanda judicial. Este elemento o este factor nace a través de dos ramas, que son a través del cumplimiento de las obligaciones y el incumplimiento de las obligaciones. Entre el cumplimiento de las obligaciones existe el pago del pago, ¿no? El pago. Bueno, tío. Vale, tu tablet. El ofrecimiento de pago y la consignación. Esto se menciona en los artículos 2097 al 2103 del Código Civil Federal. Con respecto a la consignación y el ofrecimiento de pago, la ley nos indica en el artículo 2097, el ofrecimiento seguido de la consignación hace a veces de pago si reúne todos los requisitos para que éste exige la ley. Con respecto a lo estipulado en el artículo 2098, si el acreedor se rehúsa sin causa justificada recibir la prestación debida a dar el documento justificativo de pago, o si fuera persona incierta y capaz de recibir, poder el deudor liberarse de la obligación haciendo la consignación de la cosa. Y finalmente, en el artículo 2102 dice: aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. De acuerdo con la ley, la persona que efectúa el pago por medio de la consignación, cuando ésta ya haya sido aprobada por un juez, la obligación quedará extinta. Eso quiere decir que se presume el pago aunque la persona sea distinta al acreedor. Con respecto al incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, se menciona en los artículos 2104 y 2118 en el artículo 2104 es el que estuviese obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no prestare conforme al convenio será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. 2. Si la obligación no dependiera del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 280. El artículo 280 menciona que, por cierto, que si no se ha fijado un tiempo en el que deberá hacerse el pago y se trata de las obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpretación que se haga ya judicialmente, ya en lo extrajudicial ante el notario o los testigos. Tratándose de obligaciones de hacer el pago, debe efectuarse cuando exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.
El Código Civil Federal también menciona la posibilidad de incumplimiento de la obligación que puede generar daños y perjuicios, como lo está señalado en el artículo 2107, que dice que la responsabilidad de que se trata en este título se deberá, además de importar la devolución de las cosas o su precio o ambas. En su caso, importará la reparación de los daños sin la indemnización de los perjuicios. En el artículo 2108 se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación. Con respecto al artículo 2109, se repunta el perjuicio de la privación de cualquier ganancia lícita que debe haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Los efectos que tienen los incumplimientos se encuentran en la evisión y el saneamiento, como lo señala en el artículo 2119, en el cual señala que habrá evisión cuando el que adquirió una cosa fuera privada de todo o parte de ella por sentencia que causa una causa ejecutoria o razón de algún derecho anterior de la adquisición. Los efectos de las obligaciones con relación a tercero. Estos son los actos celebrados en fraude de los acreedores. En su artículo 2063, los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de este si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. La simulación de los actos jurídicos en los artículos 2180 dice: es simulado el acto en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. En el artículo 2181, la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, es relativa. Cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. En el artículo 2182, la simulación absoluta no produce efectos jurídicos, descubierto en el acto real que oculta la simulación relativa. Este acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. Puede pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados con la simulación o el Ministerio Público, cuando éste se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la hacienda pública, como lo menciona en su artículo 2183. Así como también, luego de que se emule el acto simulado, se restituirá la cosa o derecho de quien pertenezca, con sus frutos e intereses. Esto se menciona en el artículo 2184.